Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar en el mensaje del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la gracia escandalosa de Dios. Porque ciertamente la gracia de Dios es escandalosa, es inesperada, es indescriptible la gracia de Dios. ¿Quién la comprenderá, amados hermanos? Porque ¿quién puede comprender tan grande amor, tan grande salvación que usted y yo no merecemos en absoluto? Y para meditar en esta palabra, quiero invitarle a que abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer primeramente el versículo 1 y luego nos vamos a saltar al versículo 12 hasta llegar al versículo 17, ¿ok? Vamos a estar hablando del testimonio de Pablo en cuanto a la gracia escandalosa que él recibió de parte de Dios. Bueno, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora vamos al 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como ya les dije, estaremos hablando de la gracia escandalosa de Dios. ¿Qué es un escándalo? Es algo, wow, llama la atención. Es algo que la gente no puede creer. Es algo que causa en alguien una emoción muy fuerte. Es un escándalo. Y la gracia de Dios ciertamente es escandalosa. ¿Por qué? Porque llama la atención de todos nosotros que nos autodenominamos justos, o que creemos merecer algo en comparación a alguien, y cuando vemos que Dios extiende su mano de misericordia y le da gracia a alguien y bendice a alguien, uno se escandaliza, uno se sorprende, uno muchas veces murmura, porque no puede comprender la gracia escandalosa de nuestro Dios. Y aquí comenzamos con el ejemplo de Pablo, su testimonio personal, de su conversión y de la obra maravillosa que Dios hizo en su vida. Pero antes de llegar ahí y de comenzar a discernir texto por texto lo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida, quiero darle dos breves definiciones para que usted las tenga en mente. Uno de misericordia y el otro de gracia. Porque aunque son muy similares, aunque son hermanas, diríamos por ahí, son un tanto distintas también. ¿Qué es la misericordia? Bueno, una manera muy simple de decirle la misericordia, amados hermanos, es cuando la gente mala no recibe el castigo o la retribución que merecían. ¿Qué es misericordia? Cuando la gente mala no recibe el castigo ni la retribución que merecían. Eran malos y merecían castigo, mas no recibieron castigo, porque Dios extendió misericordia, tuvo compasión de ellos. Entonces, la misericordia es que la gente mala no reciba lo que merecía. Ahora, ¿qué es gracia? La gracia es cuando la gente mala recibe bendiciones y retribuciones buenas que no merecía. ¿Entienden la diferencia? La gracia es cuando la gente mala recibe bendición, perdón, amor y retribución buena que no merecía. La misericordia es, como ya lo mencioné, que alguien malo no
reciba el castigo que merece. Pero la gracia es que alguien malo reciba bendición que no se merece. ¿Entienden la diferencia entre gracia y misericordia? Lo digo porque vamos a estar hablando de esa gracia de Dios, pero también de esa misericordia de Dios. Y aquí Pablo es alguien que experimentó la gracia de Dios y la misericordia de Dios de una manera preciosa. Volvemos a leer el versículo 1 con el cual comenzamos. Esta es la apertura a la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo de parte de Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo se identifica. Pablo, apóstol, dice, un representante, un emisario, un embajador de Jesucristo, por mandato de Dios el Salvador. Aquí Pablo está diciendo: no vengo yo porque yo quise, no soy apóstol porque yo lo busqué, no soy apóstol porque yo me lo merecía. Está diciendo por mandato de Dios nuestro Salvador, porque Dios me lo mandó, porque Dios me comisionó, porque Dios me llamó. Por mandato de Dios mi Salvador es que yo soy apóstol. Desde un principio, desde su introducción, Pablo está diciendo esto. Y habla de Dios Padre y habla del Señor Jesucristo también, porque dice por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahí Pablo también en su introducción se identifica como alguien que tiene a Cristo como su esperanza, porque Cristo le dio esperanza, porque Cristo lo encontró en el camino, transformó su vida, le dio gracia, misericordia, perdonó sus pecados y lo llamó para ser alguien que le represente a él. Entonces Pablo comienza con esta muy bella introducción, porque Pablo está hablando como el apóstol que Dios lo puso que fuese. Y luego ahora volvemos a leer el versículo 12. Dice ese Pablo apóstol agradecido, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo dice: le doy gracias a mi Señor Jesucristo, quien es mi Salvador, quien es mi Dios, quien es mi esperanza. Le doy gracias a Él, porque me tuvo por fiel y poniéndome en el ministerio. Cuando dice me tuvo por fiel, Pablo está diciendo: yo no era fiel, yo no era bueno, yo no era nadie, pero Él me tuvo por fiel, me tuvo por justo. Él me llamó y me justificó y ahora me ha llamado a este hermoso ministerio. ¿Y sabe por qué le digo yo que Pablo se sentía de todas estas maneras, indignamente? Por el testimonio que él continúa diciendo en el versículo 13, y dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, el Señor Jesucristo me tuvo por fiel y me puso como un apóstol, como un emisario, como un representante, como un embajador de su evangelio de la gracia, y me puso a trabajar en su ministerio, siendo yo antes un blasfemo, perseguidor e injuriador. Como quien dice: yo no merecía esta posición en la cual el Señor me ha puesto. Yo no era digno, yo no soy digno, yo no fui bueno, yo perseguí, fui blasfemo, me enojaba, iba tras los creyentes, porque según yo tenía yo la razón en cuanto al judaísmo, en cuanto a ser fariseo. Para Pablo en ese entonces, al igual que todos los judíos que rechazaron a Jesús, creían que Jesús era un blasfemo. Creían que Jesús era un impostor, creían que Jesús se andaba creyendo ser alguien que no era. Esa era la mentalidad de Pablo también. Por eso Pablo dice: yo era blasfemo, perseguidor e injuriador, lleno de ira. Si usted sabe cuando murió Esteban, el primer mártir, según la Biblia, como puede leer usted en Hechos capítulo 7, usted va a darse cuenta, amados hermanos, que Pablo estaba presente. Y Pablo estuvo con aquellos que se alegraban cuando aquel mártir murió. Cuando aquel fiel, cuando aquel siervo del Señor fue apedreado hasta su muerte. Pablo estuvo allí.
Y Pablo tenía cartas y poderes para ir y saquear e ir tras todos los creyentes. Según Pablo, estaba haciéndole un servicio a Dios. Según Pablo, él estaba haciendo lo correcto. Según Pablo, él tenía todo, como se le dice, la autoridad sobre sus hombros, tanto terrenal como espiritual, para ir tras esos blasfemos los creyentes. Sabemos que no era así, pero Pablo tenía esa mentalidad. ¿Y sabe a quién se compara Pablo para ponerlo en nuestro contexto? Nosotros estamos aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, estamos aquí en California en este momento. Y si usted está poniendo atención a las noticias, usted se va a dar cuenta que desde hace un poquito más de un mes, en Estados Unidos estamos viviendo unos momentos turbios en la política, donde hay mucha disensión, mucha división, y usted lo sabe, en cuanto a la retórica de la inmigración, de los inmigrantes, que los inmigrantes acá, que los inmigrantes allá, y hemos visto que el presidente actual y la administración actual andan tras los inmigrantes, especialmente los inmigrantes indocumentados, tildando a todos como criminales, ¿verdad? Y andan personas comisionadas, representantes de las entidades de inmigración de este país, y andan con cartas y con permisos, y a veces sin permiso y sin nada, van tras gente a donde se los encuentren en el parque, en el trabajo, en sus casas, en las calles, atrapando gente, creyendo que están haciendo lo justo y lo bueno, creyendo que tienen todo el respaldo legal, el respaldo de esta presidencia, el respaldo de un país entero. Ellos andan tras eso y se sienten orgullosos. Hoy atrapamos 10, hoy atrapamos 5, hoy mandamos 100, hoy deportamos a tantos, y se sienten con gran orgullo por lo que están haciendo. Pues Pablo era uno de esos. Póngalo en ese contexto. Pablo era uno de aquellos que trabajaban para inmigración, por decirlo algo. Y para nosotros y para la gente, tanto americana como inmigrantes, que no simpatizan con ese tipo de postura, para ellos esta gente son de lo más indigno. Son malos, son bárbaros, que Dios los va a hacer pagar, que aquí, que allá. Bueno, Pablo era uno de esos. Pablo andaba tras los creyentes, Pablo andaba tras los inocentes, Pablo andaba creyendo que él andaba apresando criminales, blasfemos. Y aunque le daban muerte hasta el punto de ser apedreados, como Esteban lo fue, ellos se sentían felices y contentos porque habían logrado su objetivo. ¿Me está captando la gravedad de quién era Pablo antes? ¿Me está captando la percepción que los cristianos tendrían de Pablo en aquel entonces? La gente diría, ¡ush, bárbaro! ¡Qué malo! Dios le va a traer juicio a su vida. Mire cómo persigue a los cristianos. Mire cómo mata. Mire cómo hace aquello. Mire cómo se goza haciendo maldad. Pablo era uno de ellos. Y Pablo lo reconoce de quién él era antes que Cristo viniese a su vida. Vuelve a decirlo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice, yo era así, andaba haciendo todas estas malas cosas, mas fui recibido en misericordia. Que Dios lo recibió con misericordia. ¿Qué es misericordia según la definición que ya dijimos? Es todo aquel malo que no recibe castigo que merece. En el caso de Pablo, digamos que él merecía grandes castigos. Pablo merecía quizás hasta la muerte. Pablo merecía de lo peor, merecía el juicio por ser un pecador, perseguidor, blasfemo, injuriador, que se gozaba con aquellos que se gozaban del mal ajeno, por decirlo así. Pero Pablo no recibió tal tratamiento, no recibió tal castigo, no recibió tal juicio de parte de Dios. Por eso dice Pablo, recibí misericordia.
porque Dios tuvo misericordia, porque Dios tuvo gracia para con él. Por eso estamos llamando gracia escandalosa. La gracia de Dios es escandalosa, porque usted y yo no la podemos comprender, porque usted y yo no la merecemos, porque nosotros, amados hermanos, no nos cabe en nuestra mente ver cómo Dios puede extender tanto amor y misericordia y gracia a todos aquellos que nosotros pensamos que no se lo merecen. Porque Dios no es como usted y yo, que decimos dan, darán. Tú me haces, yo te hago. Tú me tratas así, yo también. Amados hermanos, Dios no es así. Él no nos ha tratado a nadie como nosotros lo merecemos. Todos nosotros merecíamos muerte, juicio, castigo. Todos merecemos condenación. Pero el Señor no nos ha tratado así. Él nos ha tratado con misericordia, con gracia, con amor. Amados hermanos, hemos recibido, al igual que Pablo, esa gracia escandalosa. Por tanto, regocijémonos, amados hermanos, cuando vemos que Dios extiende su gracia y misericordia escandalosa a alguien más. Hagamos como los ángeles, que dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 10, que los ángeles se regocijan en el cielo cuando hay un hombre pecador arrepentido. Celebran, así como en aquella parábola de la moneda perdida. Así como aquel padre celebró cuando su hijo perdido regresó. Celebran cuando ven un pecador arrepentido. Usted también debe de celebrar cuando vea a un pecador arrepentido. Usted celebre esa gracia escandalosa de su Dios, porque esa misma gracia escandalosa de su Dios es la que usted recibió. Porque a la verdad todos somos pecadores, a la verdad todos merecemos juicio, pero el Señor en su gracia y en su misericordia nos ha extendido una oportunidad para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo, nuestro Salvador, quien pagó el precio por todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras enfermedades, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en fe y arrepentirnos de ese camino, mal camino que hemos tenido. Pero aquí estamos viendo a Pablo. Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho malas cosas en ignorancia e incredulidad también? A veces lo hacemos con alevosía y ventaja, con toda la intención del mundo, con toda la maldad del mundo. Y aún de ahí nos perdona el Señor. Y aún ahí tiene el Señor misericordia. Y a veces hacemos las cosas por pura ignorancia, porque pensamos ser sabios en nuestra propia opinión, porque pensamos que estamos en lo correcto, pero no es así. Entonces Pablo dice que a causa, ¿verdad?, lo hizo por su ignorancia y por su incredulidad, porque él no creyó en Jesucristo en un principio. Sin embargo, Cristo se le apareció en el camino y Cristo transformó su vida y Cristo le transformó sus pensamientos a tal manera que luego él se hizo un embajador de Jesucristo. Un apóstol que predicaba su palabra con denuedo de mañana, de tarde, de noche, de día, a tal punto que en una historia nos cuenta que Pablito estaba predicando, que uno hasta se durmió y se cayó del tercer piso y hasta murió. Pero luego el Señor, con el poder que lo respaldaba, ¿verdad?, lo resucitó, podríamos decirle. Amados hermanos, estamos hablando de un hombre que no merecía nada, pero que luego recibió esa gracia escandalosa de Jesucristo. Y entonces fue transformado en un hombre nuevo, en alguien que amó a Jesucristo, en alguien que amó el evangelio de la gracia, en alguien que predicó y que le dedicó su vida entera. Y sabe, alguien que después, vaya que sí, fue perseguido, ya no por los cristianos, sino por los romanos, por los judíos y por todos aquellos que se oponían a la palabra de Dios. Pero él con gusto recibió todo lo que recibió, porque su vida ya no era igual. Amados hermanos, estamos hablando de un testimonio precioso de alguien que fue transformado por medio de la gracia escandalosa de Dios. Luego dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sabe, amados hermanos? La gracia de Jesús, el amor de Cristo cubre y perdona multitud de ofensas y pecados. La gracia no es igual que el juicio, amados hermanos. Se puede decir que la gracia es demasiado profunda para que usted y yo la entendamos. Porque por una ofensa inicial, por una vez que Adán y Eva en el inicio desobedecieron,
y entró el pecado a la humanidad, por un pecado en adelante fuimos condenados. Porque el Señor dijo, el día que comas de este fruto, sin duda morirás. Y efectivamente murieron en cuanto a la vida espiritual con Dios que tenían, esa vida perfecta en unidad con Dios. Y también más adelante murieron físicamente. Pero sabe, por una transgresión nos hicimos todos transgresores, porque ahora nosotros continuamos con la maldad. Todos, desde Adán y Eva, toda la humanidad hemos continuado con maldad, imperfectos, no a la imagen perfecta que Dios nos hizo. Pero sabe, la gracia de Dios con un solo acto de Dios, del Cristo, de Dios mismo hecho hombre, el hombre perfecto que cumplió hasta llegar a la muerte por usted y por mí, quien no lo merecía. Por ese acto salvífico de nuestro Dios es que usted y yo podemos tener ahora salvación, redención, perdón, oportunidad de volver a estar con Él. No importa qué tanto usted haya hecho en el pasado, pecados y cosas terribles que usted haya hecho en el pasado, la gracia de Cristo es suficiente. La gracia de Cristo perdona multitud de pecados y de errores, y sépalo bien, por eso es una gracia escandalosa, porque Él no va al tú por tú, al uno por uno. No es como que usted eche un gol aquí y verdad, entonces viene Él y le perdona un gol. No, la verdad es que nosotros hemos fallado todos los días de nuestra vida, hemos fallado multitud de veces, amado hermano, pero Cristo y su gracia todo lo consume. ¿En qué me refiero? Es como el mar. Échele usted todas las pertenencias de su casa al mar, aunque sean muchos en su casa, el mar se los traga y ya de repente, ya al siguiente día no los va a ver. Así es la gracia de Dios, que el Señor perdona multitud de faltas. Es una gracia incomprensible para usted y para mí. Volvamos a leer el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los justos. No, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice él. Jesús vino a salvar a los perdidos. Jesús vino a salvar a los pecadores. Jesús vino a salvarnos a usted y a mí. Él no vino por los justos, por los rectos según ellos, ¿verdad? Porque no hay nadie justo ni nadie que pueda merecer, amados hermanos, esta gracia tan escandalosa. No hay nadie que merezca la salvación, amados hermanos. Si Dios la ofreció fue porque Él quiso darla, porque de Él nació, porque Él es así de bueno, no porque alguien se lo merezca. No, amado hermano, nadie se lo merece, nadie. Por más justo que usted quiera sentirse, no lo es. No lo somos. Nuestra justicia viene de Dios. Él es nuestra perfecta justicia. Él fue justo por usted y por mí para luego imputarnos su justicia, para luego darnos de esa justicia, para luego Él llamarnos justos y llamarnos fieles, aunque nosotros como tal en esencia no lo seamos, pero Él está profetizando sobre nosotros de cómo Él nos ve en Cristo Jesús, porque ya no solo nos ve a nosotros, ve a Cristo Jesús en nosotros. Él ve, este es uno de mis redimidos, Él es uno de los cuales Cristo murió por Él, entonces lo veo como justo, como fiel, como salvo. No porque lo seamos, sino por la obra de Cristo en nosotros. ¿Puede usted entender eso, amados hermanos? Entonces, Pablo reconoce que él era uno de esos pecadores por cual Cristo vino. Y luego dice en el 16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo, el Señor me escogió, Él me llamó, Él me perdonó y me hizo ejemplo para que todo aquel que piense que es indigno, que es malévolo, que es pecador, que jamás merecerá la gracia de Dios, para que ellos crean que si Dios hizo algo tan maravilloso en este pobre vil, en este perseguidor, en este injuriador, en este pecador, en este blasfemo, entonces gózate, amado hermano, porque Él hizo una obra mayor en ti también. Eso está diciendo Pablo. Dios me hizo ejemplo para que todos los demás crean
que Dios verdaderamente salva, que Dios verdaderamente perdona, que Él hace un borrón y cuenta nueva, que el Señor no va a volver a traerle los trapos al sol, como decimos nosotros, las cosas del pasado. El Señor no está instigando, mira, y tú hiciste aquello, y te acuerdas cuando andabas de borracho, y te acuerdas cuando hacías aquello, y te acuerdas. No, el Señor no es así, amado hermano. Usted y yo somos así, de juiciosos, faltos de perdón, faltos de gracia, faltos de misericordia, faltos de entendimiento, orgullosos de nuestro propio entendimiento, amados hermanos. Pero Dios no es así. Él hace un verdadero borrón y cuenta nueva. Él te da una vida nueva, y dice la palabra que al que el Señor Jesús libertare será verdaderamente libre. El Señor te dará libertad absoluta, no a medias, amados hermanos. Si Él te perdona completo. No te va a perdonar a un 50%, a un 30%. No, Él perdona y perdona completamente. Borrón y cuenta nueva. Esa es la gracia escandalosa de nuestro Dios. Amados hermanos, por tanto, en el 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice: por tanto, mi Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Dios Altísimo, merece la gloria y la honra y el honor, y que todo lo que respire le alabe, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es justo y perfecto y santo, porque Él ha extendido su gracia para con la humanidad. Por eso Él merece todo lo mejor del mundo. Amados hermanos, eso es parafraseando lo que Pablo está diciendo en este versículo 17. Entonces, hemos comenzado hablando sobre el testimonio personal de Pablo el apóstol, que antes era indigno, mas el Señor lo vio como fiel y lo puso a ministrar. Pero también hay otros ejemplos bíblicos de los cuales yo brevemente le mencionaré ahorita, solo para que usted vaya entendiendo cuán hermosa y preciosa es la gracia escandalosa de Dios. Uno de ellos es Jacob. Recuérdense que él fue un hombre astuto, manipulador, usurpador. Él fue un hombre que engañó a su propio hermano Esaú. Fue un hombre que engañó a Isaac, a su papá. Fue un hombre un tanto tramposo, que desde el nacimiento ya venía agarrándole la patita al otro, como dicen por ahí, ¿verdad? Desde el nacimiento él ya andaba ahí sacando su mano. Él no era el primogénito, él fue el segundo, pero desde el nacimiento ya andaba ahí. Amados hermanos, recuérdense que él engañó a Esaú, ¿verdad? En un momento de vulnerabilidad de Esaú, que andaba bien hambriento y desfallecido, y le dijo, Jacob le dijo: te propongo algo, hagamos un negocio aquí. Yo te doy de mis lentejas, yo te cocino esto bien rico y te lo doy, pero dame tu primogenitura. A ver, hagamos intercambio. Y aquel necesitado, aquel que ni siquiera meditó las cosas, aquel que menospreció la primogenitura, dijo: ok, está bien, hagámoslo pues, pero dame de esas lentejas. ¿Y qué pasó? Le vendió la primogenitura. Jacob no era el primogénito, él era el segundo. Sin embargo, hizo tranza, hizo trueque, ¿verdad? Pero también es quien, junto con su mamá, engañaron a Isaac, su papá. Lo engañaron cuando ya estaba anciano y viejo, ciego. Ya ni veía ni reconocía. Y él quería bendecir a su primogénito, a Esaú. Pero vino aquel y se vistió y se puso esta cosa de ¿qué? Pelos de cabra, y se puso más o menos así, ¿verdad? Para que lo bendijera a él, y lo bendijo. Entonces estamos hablando de un hombre un tanto tramposo, de un hombre un tanto mentiroso, de un hombre bastante astuto y manipulador. Pero a ese hombre Dios tuvo su gracia abundante y misericordiosa y lo transformó en Israel. Lo transformó en el hombre de cuyo nombre viene todo el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Amados hermanos, ese es Dios y su grande amor y misericordia. Lo mismo pasó con Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Judá, recuérdese que él no era ni el primogénito ni tampoco el último. El primogénito, si no me equivoco, fue Rubén, y el último, ahí está Benjamín también, pero hablamos del favorito de Jacob, siempre fue José.
Entonces, ¿qué tiene que ver Judá en todo esto? Bueno, amados hermanos, por la gran misericordia de Dios, Dios quiso escoger a Judá para que de la tribu de Judá saliera el Mesías, para que de la tribu de Judá viniera el león de la tribu de Judá, quien es Jesucristo. Si usted lee Mateo capítulo 1, de los versículos del 1 al 13 a 14, amados hermanos, ahí usted va a ver la genealogía de Jesús y ahí está Judá mencionado, de quien vino Jesucristo. Amados hermanos, Judá, recuérdese que fue un hombre envidioso quien participó en la venta de José, ¿verdad? Recuérdese que lo querían matar a José, pero dijo, no lo matemos, no nos contaminemos, mejor vendámoslo, y lo vendieron. ¿Quién dijo esa propuesta de venderlo? Fue Judá. Imagínense, traicionero a su hermano, un hombre envidioso, porque dice que todos los hermanos mayores de José tenían envidia de él por el favoritismo de su papá. Entonces Judá era envidioso, Judá propuso vender a este José. Judá fue un tanto hipócrita y un tanto temeroso. Judá, recuérdese que tenía 3 hijos, los 2 se le murieron y ya cuando le quedaba el último ya no se lo quería dar a Tamar. Y luego el Judá vio por ahí a una que pensó que era una prostituta y era la Tamar. Y luego se acostó con él, ¿verdad? Imagínense qué anda haciendo el Judá con prostitutas. ¿Por qué se anda metiendo? Y luego, cuando ya se dio cuenta que Tamar estaba embarazada, dijo, matémosla, castiguémosla, hagámosle esto. Y cuando se dio cuenta que era su hijo, ay Señor, ahí entró en sí y se dio cuenta de su hipocresía. Y se dio cuenta, dijo, y esta es más justa que yo, dijo. He pecado porque yo no le di a mi hijo. Amado hermano, de ese mismo Judá estamos hablando. Estamos hablando de una gracia escandalosa. El Señor escoge gente que no se lo merece, gente mala y pecadora como usted y como yo. Y Dios hace cosas grandes y nos da nombres de honor, porque la tribu de Judá, imagínense, de allí viene el nombre de los judíos hoy en día, de Judea, la área de Judea, siempre de la tribu de Judá. Amados hermanos, Dios transforma todo nuestro quebrantamiento, nuestra indignación, nuestro pecado y nuestra humillación y nos da honra que no merecemos. El Señor nos restaura en seres perdonados, amados y limpiados, cosa que usted y yo no merecía. Amados hermanos, ya dijimos que Jacob, ya hablamos de Judá, ahora hablemos de Tamar. Tamar, amados hermanos, también la menciona la Biblia en la genealogía de Jesús junto a Judá. Tamar, una mujer que engañó a su suegro, se vistió de tal manera, se hizo pasar por prostituta y tuvo hijo de su suegro. Pero a ella el Señor también la menciona como parte de su genealogía. Nuevamente, la gracia escandalosa de nuestro Dios. También otra persona fue Rahab. Recuérdese, Rahab era una cananea extranjera, una prostituta de profesión. Aquella Tamar se hizo pasar por una, pero Rahab era una. Y Rahab también está mencionada en la genealogía de Jesús. Y no solo en la genealogía de Jesús, también está mencionada en Hebreos 11, que muchos consideran como el salón de la fama de los hombres y las mujeres de fe. Rahab también está mencionada en esa lista. Más específicamente en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Usted puede leerlo más adelante. Pero Rahab no tenía ni parte ni suerte con el pueblo de Israel y sin embargo Dios por su misericordia, ¿verdad? Vio la fe de ella, vio el temor de ella y el Señor le concedió ser parte del pueblo de Israel. Y luego Rahab anduvo con el pueblo de Israel y toda su familia fue salva. Ella y su casa fueron salvas. Y luego es parte de la genealogía de Jesús. Nuevamente estamos hablando de una mujer que era extranjera, cananea y prostituta. Y el Señor tuvo misericordia con su gracia escandalosa. Y recuérdese que así también fue en la parábola del hijo pródigo. El hijo perdido regresó, pidió su herencia antes de tiempo, ofendió a su papá, se quiso ir, malgastó, desperdició y le fue muy mal. Y luego regresó y el papá, en vez de recibirlo con juicio, con reprimenda, con palabras, ¿verdad?, fuertes, lo recibió con alegría, con abrazos, con apapachos, con restauración, con celebración, con gozo. Y ese es nuestro Padre Celestial. Y ese es el Señor Jesucristo. Y ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Con su gracia
escandalosa. Por eso el hermano mayor se escandalizó. Pero ¿cómo es posible? Es que yo he estado allí trabajando arduamente para mi papá y nunca ni una cabrita ha cocinado para mí, nunca me ha celebrado. Y este que ha andado con prostitutas y este que fue a perder todo. ¿Cómo? ¿Verdad que sí es escandalosa la gracia de Dios, amados hermanos? Escandalosa, porque nadie lo merece y sin embargo Él de su pura gracia y amor no la da. Amados hermanos, hemos dicho de ejemplos de personas que antes fueron algo, pero que después el Señor les restauró. Y de igual manera usted y yo fuimos algo en el pasado, mas Dios nos ha restaurado, nos perdonó, nos limpió y nos continúa sosteniendo con su mano de misericordia y de gracia, amados hermanos. Ese es el Dios todopoderoso que nos da de esa gracia escandalosa, amados hermanos. Ya casi para ir terminando, amados hermanos, hay algo muy admirable. La gracia de Dios es escandalosa porque no depende de los méritos humanos. Si usted lee en Romanos 9 del 15 al 16, dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Allí nos habla de Dios el soberano que tiene libre elección, aquel que lo conoce todo y que es sabio, ¿verdad? Está hablando de aquel que tiene misericordia y de gracia, no de acuerdo al mérito humano, no de acuerdo a lo que usted y yo supuestamente hayamos hecho o no hayamos hecho o merezcamos, sino por quien Él es. Amado hermano, si el Señor decide extender su mano de misericordia a alguien que tú piensas que no lo merece, si el Señor decide exaltar a alguien que tú piensas que no lo merece, gózate con él y con ella, porque Dios es bueno con él y contigo. Recuérdate lo que dice Salmos 34:8. Gustad y ved cuán bueno es el Señor. Amado hermano, gózate. Como el padre de la parábola se gozó por ver a sus dos hijos regresar, como diríamos por ahí, ¿verdad? Y bueno, ya en conclusión, un último texto bíblico quiero invitarle a que lea. Vámonos a Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 28 al 39 y con eso vamos a culminar. La palabra de Dios dice en el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora pongan atención en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, si Dios ha decidido extender su gracia y misericordia a nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Dígame usted, ¿quién le va a ordenar a Dios que perdone o no perdone a alguien? ¿Quién puede decirle a Dios que no perdone a alguien? Si Él ha decidido perdonar a alguien, Él lo perdona. Y no hay humano, y no hay ángel, y no hay nada creado ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que puede impedir que Dios extienda misericordia. Por eso ya leímos nosotros en Romanos 9 sobre la soberanía de Dios. No es del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios decide tener misericordia de ti, entonces ¿quién podrá evitarlo? ¿Quién podrá exigirle a Él explicaciones? ¿Quién? No hay nadie, amado hermano. Si Dios decide hacer algo, Dios lo hace. Y si Dios decide darte gracia abundante y misericordia, Él lo hace. Por eso nuevamente dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amado hermano? Si Él es el que justifica, mire, dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, amado hermano.
Si Él es quien determina lo justo, si Él dice tú eres justo, tú eres fiel, como Pablo mismo lo dijo, Él me hizo fiel, siendo yo alguien terrible en el pasado, Él me hizo fiel, Él me hizo como fiel, Él me llamó al ministerio. Entonces, amado hermano, si Dios te llama al ministerio y si Él te cuenta como fiel y Él te cuenta como justo, entonces ¿quién podrá contradecir a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el Salvador tuyo? ¿Quién podrá oponerse a eso? Si es Él quien justifica, Él es quien justifica. Él es nuestra justicia, como dice en Jeremías. Justicia nuestra. Él fue justo por ti y por mí. Entonces, si Él decide extender su misericordia a alguien a través de la obra, ¿verdad?, salvífica de Jesucristo, entonces Él está en todo su derecho de hacerlo, amados hermanos. Como Rey soberano, Él tiene todo el derecho de perdonar a quien Él quiera, de darle gracia a quien Él quiera, de darle misericordia a quien Él quiera. Él es soberano y Él decide como a Él le plazca. Suena raro, suena duro. Yo sé que cuando hablamos de la soberanía de Dios, todos nos incomodamos un poquito. Porque todos queremos tener una idea de Dios, que Dios es así. Tú y yo queremos manipular a Dios. Creemos saber todo de Dios, pero la verdad es que Él es mayor y superior. El Señor es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. ¿Y quién le va a decir a Él que haga o no haga? Sinceramente, amados hermanos, entendamos que somos criaturas creadas por Dios. Entendamos que somos hijos adoptados por Dios. Nadie merece nada, pero Él nos los ha dado todo porque Él es bueno y Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Continuamos leyendo el 34, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, amados hermanos. Entonces, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a dar un juicio? ¿Quién podrá detener la obra que Dios ha decidido hacer en ti? ¿Quién? No hay nadie. Ni Satanás, ni los demonios, ni las personas, nadie, ni tú mismo. Al final de todo, ni tú mismo puedes detener lo que Dios quiere hacer en ti. Así de sencillo. Amados hermanos, leamos ahora el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién va a poder separarnos del amor y de la gracia escandalosa de nuestro Dios? Nada. Nadie. Luego dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar de la gracia escandalosa de Dios. Si Él ha decidido algo, Él se mantiene firme en ello y no hay nada ni nadie que pueda hacer nada sobre ello. Amados hermanos, la gracia de Dios es escandalosa para los ángeles, para los demonios y para los hombres. Es algo inconcebible, inentendible. Y si Dios decide ejercer su gracia, ¿quién podrá detenerlo? Pues Él es nuestra justicia y Él es quien nos justifica. Así que, amados hermanos, esto debería de ser razón de alegría, de gratitud y de gozo para que usted y yo celebremos la gracia escandalosa de nuestro Dios. Para que usted y yo permanezcamos humildes, sumisos, amados hermanos, y sometidos a nuestro Dios, amados hermanos, que permanezcamos con gratitud y vida y vigor en nuestra vida, sabiendo que Dios es bueno y que Él ha decidido perdonarnos, salvarnos, limpiarnos, restaurarnos y darnos vida eterna, vida en abundancia, una vida donde ya llegará el tiempo donde no habrá pecado, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Amados hermanos, ¿quién podrá resistir a tal gracia tan hermosa, escandalosa e incomprensible? Esto es para que usted y yo demos gracias al Señor por su amor grande que tiene para con nosotros. Espero que la palabra haya
edificación para su vida. Y que la paz de Cristo y su gracia escandalosa le llene abundantemente su corazón de gratitud y usted comparta a todos los demás de esa gracia hermosa que Cristo le da. Amén.